Dios les bendiga, hermanas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el matrimonio. Vamos a hablar del divorcio y el segundo casamiento. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de estos temas. Vamos a hacer una oración para que sea Dios guiándonos y nosotras entendiendo su palabra. Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú nos quieres enseñar. Yo hoy te suplico, Padre Celestial, por cada una de mis hermanas, para que tú abras los ojos de su entendimiento, Señor, para que tú las guíes a la verdad, que sea tu palabra, Señor, hablando. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver que el matrimonio es una institución establecida por Dios y en el principio, pues fue cuando Dios creó esta institución social, ¿verdad? La familia. Estos dos pilares que fueron Adán y Eva y cómo el varón y hembra los creó y cómo constituyó el matrimonio. Esto lo vemos en la palabra en Génesis 2, del 18 al 25. Dice la escritura: Y dijo Jehová a Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces dice la escritura, ¿verdad?, que el hombre dejará a su padre y a su madre, y entonces va a unirse a su mujer, y serán una sola carne. La palabra de Dios entonces nos deja ver que esta es una unión, es una relación formada y diseñada por Dios, y además exclusiva y permanente de Dios. Entonces vemos también que el matrimonio tiene tres propósitos principalmente. El primer propósito es del compañerismo. En Génesis 2, 18 al 25 dice la escritura: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este es el primer propósito. Otro propósito es de la procreación y formación de la familia como tal. Y en Génesis 1, 28 dice la escritura: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En tercer lugar, vemos que el matrimonio tiene tres propósitos, que es reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Y esto lo vemos en Génesis 1:28. En Efesios 5:25, donde dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el matrimonio refleja esa relación entre Cristo y nosotros que somos su iglesia, ¿verdad? También vemos que el matrimonio tiene una estructura. Esto lo vemos en Génesis 2:24. Dice la escritura: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, la estructura es de pareja.
En 1 Corintios 11, del 3 al 16, dice la Escritura: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí nos está dando la cobertura. Posteriormente, la palabra de Dios nos dice: y el varón es la cabeza de la mujer. Nos está diciendo cuál es la posición del esposo en la familia. Y en tercer lugar nos dice: y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, aquí habla en el versículo, vamos a leer el versículo 7, que dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. Palabra de Dios. Entonces, el matrimonio procede de Dios. Aquí nos deja ver esta palabra. Vemos también que el matrimonio tiene responsabilidades. Para el esposo, nos dice la Escritura en Efesios 5, del 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La responsabilidad para la esposa la vemos en Efesios 5:22. Dice la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y para ambos nos lo deja ver en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces nos habla de que el esposo tiene la responsabilidad de amar a su esposa y la esposa de respetar al esposo. También la palabra de Dios nos deja ver que debe haber exclusividad sexual. En Hebreos 13:4 nos dice la Escritura: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En 1 Corintios 7:4 dice la Escritura: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En 1 Corintios 7:5, siguiendo con esta escritura, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces la escritura nos deja ver todo el sustento del matrimonio. Vienen las responsabilidades, la exclusividad sexual, y también vamos a ver qué dice Dios del matrimonio. Y lo vemos en Malaquías 2:14. Y dice la escritura: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, la palabra nos deja ver que Jehová se presenta como testigo durante la unión de un hombre y una mujer, y que Dios ha hecho un pacto con el hombre y la mujer de su juventud, su primera esposa, la mujer de tu pacto. Ahora, ¿qué dice Dios acerca del divorcio? También lo vemos en esta escritura. Dice la escritura en Malaquías 2:16: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido.
dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces vemos el diseño de Dios, el diseño del matrimonio que Dios estipuló. Sin embargo, también Dios sabe que somos pecadores y por ello Él establece leyes desde el principio para regular esta institución tan importante y lo regula en los 10 mandamientos. El adulterio se encuentra dentro de los 10 mandamientos, ¿verdad? Vemos que Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Lo deja establecido en sus 10 mandamientos. Y entonces nosotros vemos que inclusive el adulterio se establece como un castigo. Mire, en Levítico 20:10, la ley, bueno, sabemos que las leyes en esos tiempos eran muy estrictas, ¿verdad? Y entonces vemos que Levítico 20:10 dice que si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es decir, que la pena de el pago por estos pecados que estaban establecidos, alguien que violaba la ley, ellos pues merecían la muerte. Entonces eran apedreados, ¿verdad? Y entonces se establece este castigo por los actos de inmoralidad sexual, como lo vemos aquí en Levítico. Se castigaba con muerte el adulterio, de tal manera que si alguien cometía adulterio, pues era apedreado y morían los adúlteros. Entonces, obviamente, la pareja quedaba pues viudo o viuda. Bueno, en este caso aquí habla de que ambos, el hombre y la mujer, fuera hombre o mujer, morían indefectiblemente y entonces la pareja de ellos pues se podía volver a casar porque ya la muerte los había separado, ¿verdad? Entonces, en el nuevo pacto, nosotros vemos en el Nuevo Testamento, nos viene a reiterar el pecado del adulterio. Y vamos a ver qué dice Mateo 5:28. Dice la Escritura: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que aquí Jesús nos amplía la situación del adulterio. Nos está diciendo que el adulterio no solo es físico, sino que también viene y procede de un corazón en pecado. Y entonces, aquí vemos en Mateo 28 y en los 10 mandamientos, en el Éxodo, que también hablan de la codicia hacia una mujer, que estaba prohibido codiciar. En los 10 mandamientos también hay un mandamiento que dice: no codiciarás ni la mujer ni nada de tu prójimo. Entonces, tanto como aquí Jesús lo resume, ¿verdad? Dice, o sea, el adulterio también es codiciar. Y los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos aparece tanto el adulterio como la codicia como pecados. Se establecen ahí. Entonces, hasta aquí logramos ver el diseño de Dios para el matrimonio. Y entonces, para Dios no hay en su plan divorcio ni segundos casamientos. O sea, el adulterio no está dentro de su diseño. Pero, ¿qué pasa con los seres humanos? Sabemos que los seres humanos tenemos una naturaleza caída que nos lleva a pecar y a salirnos del diseño de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nos salimos del diseño de Dios? ¿Qué pasaba cuando los hombres se salían del diseño de Dios? Pues obviamente se divorciaban por cualquier motivo o se estaba cometiendo adulterio. Pero vemos que en el plan de Dios no estaba contemplado ningún otro esquema. Lo vemos en Génesis. En Génesis logramos ver toda la estructura, todo el fundamento
de el matrimonio, ¿verdad? Y en ningún momento se ve que Dios quiera que haya segundos matrimonios, porque Él habla que es una unión que no la puede separar, que no la puede disolver ninguna persona, nada terrenal, ¿verdad? Entonces, ahora, esto no es una interpretación mía, sino es en el contexto. En el plan de Dios no había noviazgo tampoco. Ajá, o sea, en los primeros tiempos se nos deja ver cómo era cómo es que se llegaba al matrimonio. Y en el Antiguo Testamento vemos que cuando había a lo mejor unos jóvenes, estos jóvenes se prometían. Sus padres hacían promesas, comprometían a los jóvenes, ¿verdad? A una mujer, a un hombre joven, los prometían haciendo acuerdos que se iban a casar. Entonces pasaba un lapso de tiempo en donde se podrían retractar de su promesa. No era como ahora, ¿verdad? Como ahora que hay noviazgo y nosotros podemos cortar el noviazgo en cualquier momento y no pasa nada. No, en el antiguo tiempo no había como tal un noviazgo, sino al noviazgo se le llamaba ya una promesa, se le llamaba desposar. Era el tiempo de los desposorios. Entonces, aquí, en este lapso, si algún hombre se retractaba de su promesa, podía dar aquí carta de divorcio. Ya desde aquí daba una carta de divorcio, aunque el matrimonio no se hubiera consumado. Entonces, si el varón se daba cuenta que la mujer ya no era virgen, la podían despedir. Inclusive en el día de la boda la podía despedir, ¿verdad? Entonces vemos en Deuteronomio 24, del 1 al 4, la ley mosaica sobre el divorcio. Y vamos a ver esta escritura. Dice la escritura: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, nosotros podemos ver que este fue el caso de María y José. Lo vamos a ver en Mateo 1, del 18 al 19. Entonces dice la escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y entonces, ¿cuál es el contexto del divorcio que habla la palabra de Dios? Bueno, que en el antiguo tiempo, el lapso del noviazgo, de lo que nosotros hoy conoceríamos como noviazgo, pero ellos obviamente no le decían noviazgo, porque ellos no era así como nosotros de que, ay, voy a ver qué pasa y si no, ya lo corto, ya corto a mi novio y no pasa nada.
O sea, no tenemos una promesa de matrimonio. Cuando en la actualidad nosotros empezamos a ser novia o novio de alguien, no vamos con esa promesa de matrimonio. No tenemos un compromiso obligatorio. En cualquier momento hacemos esa disolución del noviazgo y nunca llegamos al matrimonio. En el tiempo antiguo no era así. Eh, alguien prometía a su hija con un joven y ese lapso era únicamente para esperar el matrimonio, pero ya iban con esa mira al matrimonio. Para ellos ya era un compromiso. No era de que el joven iba a andar haciendo promesas y promesas, que iba a tener una novia, 2 novias, 3 novias, 4 novias, 5 novias. No, la mujer mucho menos podía tener un novio, 2 novios, 3 novios. No, solamente era ese primer novio, por así decirlo, y ahí ya iba a entrar en una etapa que se llamaba desposorio. Estaba en una etapa de promesa, de compromiso, porque ya se iba a casar. Entonces, aquí vemos que José, como era justo, no quería infamarla. O sea, ellos estaban en el tiempo de ahorita, podríamos decir, ay, pues José pudo haberle dicho, bueno, ahí ya terminamos y ya. No, ahí ya era un compromiso, a ese noviazgo que nosotros le podríamos llamar, ellos ya le llamaban compromiso, ya estaban prometidos. Entonces, aquí José, ¿por qué dijo que quiso dejarla secretamente? Porque ahí, en ese tiempo que ella estando desposada, estando en este periodo de promesa, José tenía que, al enterarse que estaba embarazada, tenía que darle una carta de divorcio, despedirla. Eso quería decir que ya ella había estado prometida, pero era el único lapso en el que se dejaba en ese tiempo despedirla. Luego, cuando era la noche de bodas, el esposo tomaba a la esposa y él veía si esa mujer era virgen. Si no era virgen, y aparte si él no quería quedarse con ella, él podía decir no, porque ella no es virgen, ella no está cumpliendo el pacto, ya que para casarse tenías que ser virgen en ese tiempo. Entonces, al no encontrar la virgen, decían, no, no la quiero. Es decir, las mujeres eran vistas como objetos. Por ejemplo, si hoy llegara a tu casa un producto que tú compraste, entonces tú abres ese paquete, tú tomas la chamarra, supongamos que es una chamarra, pero viene con un defecto, viene rota, viene desgarrada, viene con algún defecto. Tú te la probaste, tú verificaste que ese producto viene mal. Así mismo era en esos tiempos, por darte un ejemplo. Quizá el ejemplo pueda ser burdo porque las mujeres no somos objetos, pero para el contexto de ese tiempo, sí, las mujeres eran consideradas así, en el contexto del Éxodo. O sea, sí, la mujer se veía así. De hecho, las mujeres no escogían con quién casarse. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo ya veo mi chamarra que está mal, me la probé, pero no la hice mía. Entonces yo me quito la chamarra y la pongo de regreso en la paquetería y digo, no, yo no lo acepto, yo no acepto esta chamarra porque no están cumpliendo lo que me prometieron. Me prometieron una chamarra nueva, entonces yo no la quiero así desgarrada. Lo mismo era, en ese momento, hasta ahí, el esposo podía dar esa carta de divorcio y decir, ¿sabes qué? No, ella no cumple el requisito de mujer virgen, ella ni siquiera era virgen. Y entonces tenía ese lapso, ya sea en el etapa de desposorio o hasta a esa noche de bodas para decir, la despido y le doy carta de divorcio. Y entonces la esposa la regresaban y no se concluía, por así decirlo, el matrimonio, pero ella quedaba envilecida. Dice la escritura que ellas quedaban envilecidas porque pues ya habían sido tomadas. Eran como un producto que ya había sido abierto y que entonces pues obviamente
las regresaban, ¿no? Entonces, vemos que las parejas, bueno, hasta ese entonces se prometían y eso es lo que nosotros conocemos como noviazgo, pero ese es un tiempo únicamente de promesas, se llama desposar, se cumple ese lapso, se entrega la carta de divorcio y como en el caso de María, ¿verdad? O sea, María antes de llegar al casamiento iba a ser divorciada, se le iba a dar, aunque fíjate, dice la escritura, estando desposada, o sea, estando en ese lapso de promesa, José tenía que regresarla, pero él dijo, no, la voy a regresar secretamente, o sea, muy discretamente, ¿verdad? Entonces, porque José pensó que no era virgen, y entonces así ya acababan con esa promesa de matrimonio. Ajá. Y entonces, en esta fase es donde se podía dar carta de divorcio. Por eso, Deuteronomio, en este contexto de Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice la escritura que la podían regresar. Y entonces, una vez que la regresaban a casa, porque no se había concluido, por así decirlo, el matrimonio, ella podía entonces casarse con otro. Y entonces dice la escritura que otro hombre podía saber que ella ya había estado con otro hombre, pero aún así decir, bueno, no concluyó ese matrimonio, o sea, no llegó a ese matrimonio. El esposo la desechó antes, o sea, en el momento en el que la tomó, él dijo, no, no la tomo como esposa, la regresa como nosotros regresamos la chamarra que venía en mal estado, es decir, esa chamarra me la probé, pero nunca fue mía, yo no le voy a dar ese uso, y entonces la regresaba. Entonces, algún otro hombre la podía tomar. Cuando otro hombre la tomaba, si este otro hombre ya pasaba el tiempo, ya dijo, bueno, la tomo, me quedo con ella. Y entonces ese hombre se murió, ese hombre la divorció posteriormente por la dureza del corazón que ahorita vamos a ver, dice la escritura, esta mujer no podía regresar a este hombre. Y yo decía, pero ¿por qué no podía regresar a ese primer marido? Y bueno, era porque la regresó en un periodo de desposorio, es decir, en lo que hoy nosotros le llamaríamos el noviazgo, para que nos demos una idea. Entonces, es como si ahorita nosotras nos divorciaran, nos dieran carta de divorcio a nuestro esposo y nosotros quisiéramos regresar con un novio, con un exnovio. Eso para Dios es adulterio, sería un segundo matrimonio. Entonces, porque la mujer regresó con uno que no concluyó un matrimonio, que se quedó en noviazgo. Entonces, por eso la palabra de Dios es como si ahorita nos dijera, no, no puedes regresar con tu ex. O sea, no puedes regresar con tu exnovio. Eso es el contexto para que nosotros podamos entenderle por los periodos que aquí se marcan, los periodos de promesa, lo que nosotros hoy entendemos un noviazgo, pero que realmente nosotros no nos comprometemos con una promesa, ¿verdad? Pero supongamos que sí, que tuvimos un exnovio y entonces con ese novio ya nos íbamos a casar, pero el exnovio dijo, no, siempre no te quiero, me voy con otra, entonces, pues ya, ¿no? Ahí te dejo. Y aunque hayamos tenido relaciones sexuales con ese novio, no concluimos, no llegamos a un casamiento. Entonces, si nosotros nos casamos, entonces ya encontramos un esposo y ahora queremos regresar con ese hombre que fue nuestro novio, eso Dios lo ve como adulterio. Por eso en ese tiempo Él no deja que regresen a ese primer novio, porque solamente fue eso, no fue realmente un matrimonio consumado. ¿Ok? Yo espero que esto haya quedado comprendido. Y bueno, por eso es que dice Deuteronomio que la mujer no podía regresar con ese primer esposo que no concluyó su promesa de matrimonio.
porque sería como regresar a un exnovio. Entonces, luego vemos también que los israelitas daban carta de divorcio por cualquier motivo, pero vamos a ver que esto, el dar divorcio por cualquier motivo, solo es parte de la dureza del corazón y nunca estuvo dentro de los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver en el nuevo pacto qué nos dice Jesús. Jesús nos va a dejar claro la postura que Dios tiene ante el divorcio y qué hay que hacer en caso de divorcio. Y bueno, antes debemos saber que Dios nos ve igual a todos, ¿verdad? Ahora sabemos que para Dios no hay acepción de personas. Dice la escritura en Gálatas 3 del 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, al ser todos iguales, lo único entre hombre y mujer es que tenemos diferentes responsabilidades y roles, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué dice entonces Jesús, qué nos enseña sobre el divorcio. Bueno, antes, ¿por qué retomé esta escritura? Porque a veces pensamos que la condición del divorcio es diferente en un hombre o en una mujer en la actualidad, y no. Para Dios hoy en la gracia no hay, o sea, porque a veces decimos, no, es que mi esposo es el divorciado, yo no soy la divorciada, pero para Dios no hay esa acepción de personas. Para Dios ahorita la ley y la gracia es para todos por igual. Lo único que nos hace diferentes como hombres y mujeres son las responsabilidades y la postura que tenemos delante de Dios y el lugar que tenemos delante de Dios para que se pueda llevar a cabo el matrimonio. O sea, el matrimonio tiene una cabeza, porque dos cabezas serían un monstruo de matrimonio. Entonces, Dios establece un orden para que se pueda llevar el matrimonio, pero realmente ambos somos iguales delante de Dios, con diferentes funciones, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar a Mateo 19 del 1 al 9, donde Jesús nos enseña sobre el divorcio. Entonces vamos a leer esta escritura y dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces vemos que aquí Jesús enseña sobre el divorcio, y también hay algo que le llaman la cláusula de excepción. Entonces vamos a ver la parte en donde dice Jesús que en el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, aquí la verdad es que se le puede dar muchas interpretaciones, pero nosotros tenemos que ir a la raíz de las palabras. Por ejemplo, fornicación tiene que ver o viene de la palabra porneira, que significa fornicación. Y fornicación, aquí la palabra tal cual, fornicación, significa sexo antes del matrimonio.
y también significa inmoralidad sexual. Entonces, Jesús no está diciendo que permite el divorcio por adulterio, porque muchos dicen que al ver la palabra fornicación, dicen que Jesús dice, salvo porque cometa adulterio, te puedes divorciar. No, porque mira, entonces la palabra de Dios diría esto, salvo por causa de adulterio y se casa con otra adultera. Entonces no tendría sentido porque me está hablando de que se va a divorciar por adulterio, pero si se divorcia va a cometer adulterio. O sea, no tiene sentido. Entonces, eso no dice así. Para Jesús no hay divorcio válido. Aquí se habla de que salvo por causa de fornicación, lo que le pasó a José y María. Ese era el contexto de muchas mujeres en el Antiguo Testamento. Lo que ya hablábamos del noviazgo, o sea, salvo que se diera una carta de divorcio durante el periodo del desposorio, que era el periodo de promesa, lo que nosotros conoceríamos como un periodo de noviazgo. Salvo por eso, entonces dice la Escritura, salvo una situación en el noviazgo. O sea, salvo porque no se concluya el noviazgo, entonces por eso es que Jesús les está aclarando que Moisés dejaba divorciarse, que Moisés dejaba que no se concluyera el matrimonio, pero Jesús no está diciendo que por adulterio nos podamos divorciar. Ahora, dice la Escritura, por causa de fornicación. Fornicación viene de la palabra porneira y porneira también quiere decir por inmoralidad sexual. Entonces, inmoralidad sexual también quiere decir incesto. O sea, entonces Jesús está diciendo, salvo porque sea un incesto, salvo porque sea en el antiguo tiempo también había hombres que se metían con su mamá, que se casaban con su mamá. Entonces, él está diciendo, salvo por incesto, salvo porque se casó con su hermana, salvo porque se casó con su mamá, salvo porque es un homosexual y se casó con un hombre con un hombre, salvo porque es una menor de edad y entonces era casi una pedofilia. Entonces Jesús está diciendo eso. Ahora, si se trata de un segundo matrimonio, pues tampoco ese matrimonio es válido. Un segundo matrimonio que ahorita vamos a ver. Entonces también está diciendo, salvo si está en adulterio de que fue un segundo matrimonio, pues obviamente, si ya de por sí está a lo mejor adulterando como tal con otro segundo matrimonio, pues va a hacer que esta mujer que está en este matrimonio cometa ella misma adulterio. Entonces quiere decir que Jesús no hablaba del adulterio de esa mujer, o sea, salvo porque ella fue infiel. No, eso no está diciendo la palabra de Dios. Está hablando de ese contexto del Antiguo Testamento y bajo otra inmoralidad sexual, matrimonios que no son permitidos por Dios. Entonces está diciendo, salvo por eso, pero realmente, y reitera, y se casa con otra, va a adulterar. Y el que se casa con la repudiada va a adulterar. Entonces habla que si se comete el divorcio, entonces sí, 3 personas ya estarán en adulterio. Entonces por eso es que Jesús no quería que nos divorciáramos. Entonces reitera ese estándar de Dios, ¿verdad? En el versículo 4. Vemos del versículo 4 al 6, Jesús reitera el propósito de Dios para el matrimonio, respondiendo que
al principio, varón y hembra los hizo. El hombre debe dejar a su padre y a su madre, unirse a su esposo, ser una sola carne, y que ahora Dios ya no los ve como dos, sino como una sola carne, y que lo que Dios juntó, nada lo va a separar. El hombre no va a ser capaz de separar la unión que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, Jesús lo que igual nos dice es que el divorcio que permitió en el tiempo de Moisés era por la dureza del corazón. Y es que los hombres se divorciaban por la dureza del corazón, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? A cómo reitera la palabra de Dios. Y bueno, aquí vemos en Mateo 19:8, acá está Mateo 19:8. Mateo 19:8 dice, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Entonces, fue la dureza del corazón y el divorcio como tal, pues sí se llega a dar porque los hombres están duros de corazón, ¿verdad? Pero luego nos plantea, ¿qué pasa cuando alguien se divorcia por la dureza de su corazón, pero viene el recasarme, el volverme a casar con otra persona? Y entonces aquí vamos a leer a Lucas 16:18. Y entonces aquí la palabra de Dios nos deja ver, bueno, por algún motivo te divorcias, está bien, divórciate, porque estás muy duro de corazón, no es la voluntad de Dios. Dios aborrece eso, pero bueno, ¿qué tienes que hacer? Y entonces aquí vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que entender luego de que se da un divorcio? Dice la Escritura, todo el que repudia a su mujer, o sea, es decir, un hombre que le da carta de divorcio a su esposa y se va y se casa con otra, va a cometer el adulterio. Él ya estaría en adulterio. Y el que se casa con la repudiada, o sea, dejó a una mujer, no importa, aquí la palabra de Dios no nos está hablando de cuál es la condición de cada uno de ellos. No nos está hablando si todos estos involucrados ya, ya habían cometido infidelidad o si se habían comportado. No, no nos está hablando de eso. Está diciendo que el que se casa con otra va a ir a adulterar. Y la mujer que se queda solita va a hacer que el que se case con ella cometa adulterio. Ajá. Y luego también en Mateo acabamos de ver que si la mujer se casa con otro, va a adulterar. Entonces nos habla que las 3 personas involucradas van a estar en adulterio. Las 4 personas más bien involucradas van a estar en adulterio, ¿verdad? Entonces, porque tantos el que se casa con la repudiada del marido va a adulterar. Y la que se queda solita, la que divorciaron y se casa con otro, va a adulterar. Y el que repudió y se fue y se casó con otra, va a adulterar. Y entonces nosotros, aquí vemos, entonces, en Mateo, dice que si te divorcias de ella, bueno, haces que ella adultere, ¿verdad? Entonces es decir, que los 4 involucrados, ¿verdad? Ya vimos que se adultera. Es decir, que alguien si se divorcia y se casa, cualquiera que sea su posición, va a adulterar. Pero nosotros acabamos de ver en el top 10 de los 10, en el top 10 de la ley de Dios, ¿verdad? Ese pecado, ¿verdad? Ese pecado de adulterio está ahí en una lista importante de pecados de los cuales nosotros nos tenemos que cuidar. Y entonces dice la Escritura, no cometerás adulterio. O sea, está si viéramos un rating, está en un rating
de pecados, los cuales Dios no permite desde el principio de los tiempos. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, bueno, si te divorciaste, bueno, ya te divorciaste porque tu corazón es muy duro, porque no conoces de Dios, pero si te metes con alguien, si te casas nuevamente, estás cometiendo adulterio. Esta parte de la Biblia, Lucas 16:18, no requiere interpretación. Yo no te estoy interpretando nada. Yo te estoy leyendo lo que es palabra de Dios. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y en Mateo vimos que a la que dejaron y se casa, la hacen cometer adulterio. Entonces, no es interpretación, hermanos. Es palabra clara. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando nos divorciamos. ¿Qué sucede? Primera de Corintios 7:10 tampoco necesita interpretación. La palabra es muy claro y le habla Pablo sobre creyentes y no creyentes, de no abandonar al esposo, aunque inclusive la palabra de Dios nos deja ver que aunque ambos no sean creyentes, Dios no quiere que nadie se divorcie, ¿verdad? Y vamos a ver este pasaje de la Biblia, estos versículos, Primera de Corintios 7:10, y dice la Escritura, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, es decir, es palabra y mandato de Dios, que la mujer no se separe del marido. O sea, aquí es un mandato bien claro, o sea, no nos lo está diciendo Pablo, Dios nos está diciendo, no te separes. Y cuando Dios dice algo, nosotros debemos obedecer. El no de Dios es un no rotundo y punto. El que nosotros hagamos lo que queramos, eso ya es desobediencia nuestra. Pero la palabra de Dios dice, yo te estoy mandando que no te separes. Eso nos dice la palabra de Dios. Dice la Escritura. Y si se separa, bueno, que vimos que nos vamos a separar por la dureza del corazón, ¿verdad? Entonces, si nos separamos, dice la Escritura, y esta palabra, te vuelvo a repetir, no necesita interpretación, es palabra de Dios, dice la Escritura, quédese, quédese, quédese sin casar, quédese sin casar. O sea, nos da solamente dos opciones. La primera, te quedas sin casar. Y luego nos dice, reconcíliate con su marido, reconcíliese con su marido. Nos está diciendo, si alguien te da carta de divorcio, pues sería porque hubo dureza del corazón. Y ahora, ¿qué sigue? Nos quedamos sin casar o nos reconciliamos con nuestro marido. Y le reitera que el marido no abandone a su mujer. O sea, primero le dijo que la mujer no se separe del marido y concluye, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, nos está diciendo a ambos, al hombre y a la mujer, que no podemos abandonar, que no podemos separarnos. Y bueno, luego nos reitera, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Y aquí nos vuelve a decir, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Obviamente recordando que un incrédulo se va a separar porque hay dureza de su corazón, ¿verdad? No conoce a Dios, el corazón está duro y entonces lo que nos queda es decirle, ok, está bien, te quieres separar de mí, porque dice la Escritura, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y entonces vemos que la Escritura nos manda a reconciliación. La restauración que nosotros hoy conocemos. Aquí le llama reconciliación. Nosotros sabemos que es una restauración total
de parte de Dios. Entonces, la escritura, dice la escritura que cuando alguien se separa, cuando alguien se divorcia, pues es por la dureza del corazón, pero Dios tiene un plan para la dureza del corazón. Mira qué plan tiene Dios cuando hay dureza del corazón. Y en Ezequiel 36:26 dice la escritura: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, el plan de Dios es quitar el corazón de piedra, poner uno de carne, porque un corazón regenerado podrá buscar la voluntad de Dios, que es la reconciliación. Dios, en su plan de regeneración, el que nosotros a lo mejor ocasionamos una separación en nuestro matrimonio, pero Dios tiene un plan de redención en nosotros. Y entonces dice: mira, yo te estoy quitando ese corazón de piedra, ahora te pongo uno de carne, y entiendes que debes buscar la reconciliación. Y lo mismo va a hacer con nuestro esposo. Va a quitar ese corazón de piedra, va a poner uno de carne, para que logremos encontrar la restauración en Dios, como lo vemos en Oseas. Oseas es un profeta donde Dios nos enseña a través de su historia, que lo hace casarse con una prostituta, y luego se ve una restauración de esa mujer, porque Dios la lleva al desierto, la enamora de Dios, y entonces se la devuelve a Oseas, ¿verdad? Y entonces esa es la misericordia tan grande de Dios para perdonarnos, porque Dios nos deja ver que nosotros somos adúlteros con Él, o sea, que nosotros idolatramos a otras cosas, y eso es un adulterio espiritual para con Dios, o más bien en contra de Dios. Pero Dios nos deja ver que Dios tiene un plan perfecto de regeneración personal, y que Él extiende su misericordia de gracia y perdón sobre nosotros, y puede poner un corazón regenerado, y con este nuevo corazón podemos dejar esa dureza y buscar la reconciliación. Y obviamente no se dé un divorcio, porque el divorcio no está dentro de su diseño, dentro de su plan, dentro de su estructura. No existe para Dios el divorcio. Entonces, cuando Dios regenera los corazones, se puede ver un matrimonio restaurado, como Dios restauró su relación con el pueblo de Israel, ¿verdad? Con nosotros, que somos su pueblo. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando alguien se vuelve a casar? Bueno, vamos a ver que cuando alguien se vuelve a casar, bueno, fue por la dureza de su corazón que se divorció, pero además el pecado de adulterio, ¿verdad? La palabra de Dios nos deja ver que Dios odia el divorcio y no lo aprueba, lo aborrece. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Porque el divorcio te puede llevar al adulterio, te puede llevar a casarte con otra persona, y esto te lleva a adulterar. Y vemos que el adulterio está dentro del top 10 de pecados que Dios aborrece, ¿verdad? Está en los 10 mandamientos. Entonces, cuando Dios dice no adulterarás, Dios te está diciendo: si te divorcias, no te cases, no adulterarás, no cometerás adulterio. Es decir, Dios te está diciendo: no vas a pecar de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en el pecado. Dios determinó que el adulterio debía estar establecido en su ley, al ser el adulterio un pecado. Y por ese simple hecho de que el adulterio es un pecado, no puede ser aceptado. Dios es un Dios santo, y Dios no habita en el pecado. Dice la Escritura que Dios habita en las alturas y en la eternidad, y con los humildes. Nunca dice Dios puede abrazar el pecado. No, Dios no puede estar en contacto con el pecado. Dios, por eso es que nos está llamando a no divorciarnos y a no cometer adulterio. Pero ahora, ¿qué pasa si yo cometo adulterio por haberme casado de nuevo? Entonces, a mí me divorciaron, y entonces no importa, porque muchos alegamos de que
es que yo no conocía de Dios y por eso es que me casé, es que me volví a casar, pero es que yo no quería tal hombre, yo ni sabía, a mí me casaron, a mí me obligaron, salí embarazada y por eso me tuve que casar, para que me dieran el seguro social. Y entonces nos volvemos a casar y hablamos mal del esposo. Es que ese esposo me maltrataba, es que ese esposo era grotesco y yo no pude más y estaba muy jovencita y me divorcié. Y entonces nosotros vemos que dice la escritura, bueno, te casaste, te volviste a casar, te casaste, te divorciaste, te volviste a casar. Y entonces ahora estás en adulterio y el adulterio es un pecado. Entonces, sabemos que en el contexto en el que te divorciaste, pues había dureza de corazón, ¿verdad? Tu corazón no había sido regenerado, estabas en pecado. Pero ¿qué pasa ahora que has venido a Cristo? Dice la Escritura que para poder acercarnos a Dios debemos arrepentirnos del pecado y hay varios textos que explican cómo es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento vemos que es un cambio de mente, ¿verdad? Hay que cambiarnos, cambiar de mente. Eso explica el arrepentimiento. Y vamos a ver qué dice la Escritura acerca de cómo nos debemos arrepentir. Y el primer texto que vamos a ver para que sepamos que alguien está arrepentido es segunda de Crónicas 7:14. Dice la Escritura, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces la palabra de Dios dice que el arrepentirse es convertirse de sus malos caminos. Es decir, vivo en adulterio, pero tengo que salir del adulterio. Es volver a Dios, convertirme y dejar el pecado. Otra escritura es Proverbios 28:13 y dice la escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, que va a alcanzar misericordia porque se arrepintió y además dejó el pecado. Santiago 4:8 dice la escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces la escritura dice, bueno, ya estás en cualquier pecado, llámese adulterio, llámese mentira, llámese fornicación, llámese alcoholismo, llámese mentira, llámese robo. O sea, Dios dice, si tú quieres venir a mí, te tienes que arrepentir y para que te arrepientas, tu verdadero arrepentimiento se va a notar cuando tú dejes ese pecado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? A mí puede que yo cometía crimen organizado, ¿verdad? Y en ese crimen organizado alguien secuestra, ¿verdad? Alguien toma personas, las secuestra, las comete homicidio y entonces conoce de Dios. Entonces Dios lo llama y es regenerado. Pero es la única manera que conoce de ganarse la vida, ¿verdad? No conoce otra manera esta persona. Y entonces el que secuestra y mata y viola, dices que yo no conozco otra manera más que esta, pero Dios ya me perdonó. Pero pues es que yo vivo del secuestro, la extorsión y el matar personas. Soy un sicario. Entonces Dios ya me perdonó, pero yo necesito seguir comiendo y pues yo voy a seguir practicando esto, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice que no hay un fruto digno de arrepentimiento. Es decir, esa persona realmente no fue regenerada, no se arrepintió. ¿Qué necesitaría este sicario para saber que efectivamente sí se arrepintió? Pues obviamente dejar el mal camino, ¿verdad? No puede decir este sicario, yo estoy arrepentido, pero voy a seguir matando a cuanta gente me tenga que ejecutar. No, este sicario tendría que venir a Cristo, arrepentirse
dejar de matar gente, dejar de secuestrar, y entonces se vería su fruto digno de arrepentimiento. Lo mismo pasa con el adulterio. Yo no puedo decir, soy adúltera, fui adúltera, pero Dios ya me perdonó, pero sigo viviendo en adulterio, sigo viviendo en este segundo matrimonio. No, porque no hay un fruto digno de arrepentimiento. O sea, me arrepentí, pero no dejé el pecado, pues entonces no hay un arrepentimiento genuino, no hay un fruto del Espíritu que diga que me arrepentí, ¿verdad? Asimismo es las personas que siguen viviendo en adulterio. Entonces, no, ¿verdad? Solo quien en verdad está arrepentido se aparta de su pecado. Solamente se va a apartar del pecado quien está arrepentido. Entonces, nosotros podríamos decir que no sabíamos lo que hacíamos cuando nos estábamos divorciando y volviendo a casar. Yo también te puedo decir que cuando nosotros estábamos en pecado, no comprendíamos la magnitud de robar, de matar, de fornicar, de decir mentiras, de robar, etcétera, etcétera, etcétera. No sabíamos el contexto del pecado, al igual que los que se divorciaron y se volvieron a casar no sabían lo que hacían. Entonces, muchas personas, de hecho, ni siquiera nunca salen de sus pecados, ¿verdad? Pero los que han venido a Cristo es necesario confesar, pedir perdón, arrepentirse y abandonar el pecado. Porque ahora que estamos en Cristo, sí sabemos lo que es un pecado. Y el adulterio es un pecado que está escrito en los 10 mandamientos, en el top 10 de los pecados que Dios no tolera. O sea, Dios no tolera ningún pecado, ¿verdad? Pero no solamente nos habla de que no tolera el pecado, sino que lo pone en el top 10 de lo que nos dice, no harás esto, ¿verdad? Entonces, ahora entendemos que no hay segundos matrimonios que Dios apruebe. No hay, hermanas, dos pactos que Dios pueda hacer con una misma persona. Dios no está jugando. Dios dice, yo me paré, yo atestigué entre entre ti y tu esposa. O te está diciendo Dios, yo atestigué cuando tú te casaste con tu esposo. Y eso hizo que yo los hiciera una sola carne. Y yo no voy a aprobar otro pacto. Eso nos lo deja ver en las escrituras que acabamos de leer. Y el que se separe, quédese sin casar. Y cuando Jesús nos dice, y el que se vuelva a casar, comete adulterio. Eso quiere decir que Dios no va a pararse conmigo en todos los pactos que yo quiera, ¿verdad? Porque si me aprueba el segundo, me va a tener que aprobar el tercero. Y si me aprobó el tercero, me va a tener que aprobar el cuarto y el quinto. Y entonces vemos que Dios le dice a una mujer, y tienes 5 maridos, y ninguno es tu marido. O sea, Dios le está diciendo, no estás en el lugar que tienes que estar, ¿verdad? Dios hace un pacto con un hombre y una mujer y los une a una sola carne una sola vez. El divorcio para Dios es una mutilación. De hecho, divorcio viene de la palabra mutilación. Pero su gracia de Dios en el nuevo pacto alcanza y se extiende con el amor de Dios, el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, Dios quiere que se acabe la dureza de nuestro corazón y se viva conforme al único diseño que Dios estableció. Si bien dice la Escritura que por la dureza del corazón, obviamente van a fracturarse los matrimonios, ¿verdad? Pero también la palabra nos deja ver que si nosotros hicimos pacto con Dios, si nosotros hicimos un pacto con Dios, si Dios vino a atestiguar a nuestra vida, ¿verdad? Con nuestro esposo. Obviamente estamos hablando de una pareja la cual no había hecho pactos previamente. Ninguno de los dos había hecho pactos. Ni tu esposo ni tú habían tenido pactos. Fue el primer pacto. Tú debes tener por seguro que Dios hizo un pacto con ustedes dos. Y eso,
con eso tenemos la seguridad de que Dios respalda nuestro matrimonio. Y nosotros hoy estamos en la brecha para que Dios nos quite primeramente a nosotras la dureza de nuestro corazón y no rompamos ese pacto. Y una vez que nosotras nos pongamos en la brecha por nuestro matrimonio, exista esa restauración y nosotros no temamos de que otra mujer o que otro hombre van a venir a hacer pacto con nuestra pareja, porque esos pactos van a ser inválidos. Dios no aprobará esos pactos, no. Dios nos respalda. Mira cómo Dios nos respalda ese pacto. Vamos a ver en 1 Corintios 7:14 y dice la Escritura, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, nosotros podemos ver que para el matrimonio hay mucha cobertura de Dios para nosotros, ¿verdad? Esta es una promesa de que si tú te santificas, tu esposo también va a ser santificado, ¿verdad? Esto aplica para un pacto, ¿verdad? Es decir, si yo tuve un primer marido y luego estoy con un segundo marido, mis dos maridos, que yo creo que son mis dos maridos, ¿los dos van a ser santificados? ¿A los dos van a alcanzar esta gracia? No, solamente a tu esposo de pacto, a tu primer esposo, al que Dios reconoce como tu esposo. Un segundo y un tercero no va a aplicar esta promesa. Ahora, ¿por qué yo, mujer, tengo la seguridad de que yo al ser santificada, aunque mi esposo esté en otro país, ¿por qué Dios va a santificar a mi esposo y no al vecino que tengo al lado? Porque Dios hizo un pacto conmigo. Porque mi santificación solo alcanza para mi esposo y no para toda la gente. ¿Por qué? Porque Dios hizo a mi esposo y a mí una sola carne. Él nos juntó. Dios nos ve como uno solo. Entonces Dios, por eso, cuando nos junta, dice, va a haber una cabecita y va a ser el hombre. Y la otra va a ser la ayuda idónea. Y eso hace un cuerpo, un cuerpo. El matrimonio es un cuerpo, es una unidad, pero tiene forma, ¿viste? Tiene una cabeza. Por eso es que nosotras no debemos mandar, ¿verdad? Porque si no ya seríamos un cuerpo con dos cabezas y eso sería un monstruo, ¿verdad? Entonces, pero mi santificación alcanza a mi esposo. Tu santificación no puede alcanzar para tu primer marido, para tu segundo marido, para tu tercer marido, para todos tus maridos. No. Y si tú estás con un hombre que ya tuvo un pacto, Dios no vino a hacer pacto contigo. La palabra es fuerte, la palabra es dura, pero es la palabra de Dios. Si tú tienes algún inconveniente, tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que ir a confrontarte con todos estos versículos, tienes que ir a confrontarte con estos versículos, ¿verdad? Tienes que ir a la palabra de Dios en donde me dice que todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera, te tienes que confrontar con la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, para el matrimonio hay mucha cobertura. Dios ha dejado muchas promesas, las cuales quiere hoy que tú abraces, ¿verdad? Y camines en fe hacia ellas y tú puedas ver un matrimonio restaurado. Los matrimonios, por supuesto, que son propósito de Dios. Los matrimonios sí son un propósito de Dios. Hay veces que nos viene el desánimo y posteriormente vamos a hacer una enseñanza de eso, ¿verdad? La siguiente enseñanza es vamos a ver cómo vencer la duda con la palabra de Dios cuando Dios ha estado conmigo en pacto para con mi matrimonio. Vamos a ver también qué hago si mi esposo se divorció de mí y también vamos a ver qué pasa cuando he vivido en unión libre. Yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y puedas confrontar tu vida. Que Dios te ilumine y sea Él quien te guíe a la verdad de lo que es tu caso, a la verdad de lo que debes hacer según tu caso. Vamos a hacer una oración. Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor. Yo te pido y te suplico que tú traigas luz
a nuestras vidas, Padre Celestial, que tú traigas entendimiento a nuestros corazones, Señor, y seas tú confrontando a cada una de nosotras, Señor, y que sea, Padre Celestial, que nosotras podamos abrazar tu palabra como una verdad y que cada una de nosotros no moldee la palabra para su propio caso y para su propia conveniencia, Señor, sino que optemos por la palabra de Dios. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones.